Me llamo Efraín y nunca pensé que el miedo pudiera quedarse pegado a uno como el olor a formol en la ropa. Yo soy de San Ignacio, un pueblo pequeño en la Sierra de Durango, de esos donde el polvo se mete hasta en las oraciones y las noticias corren más rápido que los carros. Desde chamaco me tocó ayudar en velorios porque mi tío tenía una funeraria modesta, nada elegante, una camioneta vieja, un cuarto para preparar el cuerpo y una capillita con bancas despintadas donde la gente rezaba apretando los dientes. No era supersticioso. Con los años aprendí lo normal de la muerte, lo que nadie quiere escuchar, que el cuerpo truena, que a veces suelta aire, que el calor acelera todo y el frío lo disfraza. A mí me daban las tareas que nadie quería, acomodar las veladoras, cerrar el visor del ataúd, limpiar el piso si se derramaba café, sacar a los curiosos que querían ver por última vez. Lo que voy a contar pasó en mayo de 2016, una noche sofocante, de esas en las que hasta la sombra suda. Velábamos a don Aureliano, un hombre que murió de repente, según dijeron, aunque en el pueblo todos sabían que lo encontraron en su corral, sentado, con la mirada fija como si estuviera escuchando algo. No lo embalsamaron. El doctor firmó y la familia quiso enterrarlo rápido, antes de que el calor hiciera su trabajo. Lo acomodaron en un ataúd barnizado, sencillo, con visor de acrílico para que los parientes no estuvieran abriendo y cerrando la tapa a cada rato. La casa donde se hacía el velorio era vieja, de paredes húmedas, con cobijas colgadas en las ventanas para que no entrara el brillo de los faros. Había coronas, pan dulce, café cargado, y ese olor de flores que al mezclarse con el sudor se vuelve algo amargo. A las 9 empezaron el rosario. Yo me quedé cerca del féretro por costumbre, con la herramienta en la bolsa por si el visor se aflojaba. Los rezos iban y venían como olas cansadas. El ventilador de pedestal no daba abasto. Y en el tercer misterio, justo cuando el murmullo estaba más parejo, pasó algo que no tuvo presentación ni aviso. El sonido se apagó, como si alguien le hubiera bajado de golpe al mundo. Primero pensé que se había ido la luz, pero las velas seguían vivas. Entonces se oyó un quejido, profundo, con la boca cerrada, como si alguien llorara con la cara hundida en una almohada. No venía de la sala ni del patio. Venía del centro, del ataúd. No fue un grito, fue peor, un llanto contenidísimo, húmedo, corto, que parecía rebotar dentro de la madera. Nadie se movió, porque la gente en los velorios primero se queda quieta para ver si de verdad lo escuchó. Yo di un paso y apoyé la palma en la tapa. Estaba tibia por el calor de las veladoras y los cuerpos juntos, eso me dije para no sentir la punzada en el estómago. El llanto paró. Y como si la casa quisiera hacérsela normal, el rosario siguió con esa prisa nerviosa de quien quiere llegar al final. Pero cuando miré el acrílico del visor, vi una gota formándose por dentro. No afuera, no por condensación. Por dentro. Resbaló despacio como una lágrima, dejando una línea torcida que brilló con el reflejo de las velas. Después del rosario, se fueron quedando pocos, los que aguantan la madrugada por cariño o por obligación. A eso de la 1, la casa ya era otro lugar. El café se enfrió, el cansancio ensució las caras. Yo me senté cerca del féretro, escuchando el zumbido de las velas, tratando de convencerme de que el cuerpo hace cosas, de que la madera se queja, de que la mente exagera. Y entonces volvió. 3 gemidos, separados, exactos, como golpes suaves desde adentro. Sentí como se me aflojaban los dedos. La hija de don Aureliano me miró desde el sillón, no dijo nada, pero su mirada me empujó. Me acerqué, saqué el desarmador y empecé a aflojar los tornillos del marco. El metal chilló bajito, un sonido que de pronto me pareció demasiado vivo para esa casa. Levanté el visor lo suficiente para que entrara aire. El olor me pegó de frente, flor caliente, barniz y algo más, algo hondo, como tierra mojada guardada en un cajón.
Alumbré con el celular. Don Aureliano estaba igual, la camisa blanca, el rosario en las manos, la piel apagada. Pero en la comisura del ojo izquierdo había humedad fresca, un rastro que bajaba hasta perderse en la tela. No era sudor. No era agua. Parecía sal. Quise cerrarlo y ya, fingir que no lo vi, pero el acrílico estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera respirado contra él. Me incliné, sin tocar. Y ahí lo noté, sobre el satín, a la altura de los hombros, había marcas finas, curvas, repetidas, como arañazos de uñas débiles buscando salida. Me quedé sin aire. La hija se acercó en silencio, vio lo mismo, y su cara se volvió de un color que nunca había visto en alguien vivo. No gritó. No lloró. Solo se le hizo un gesto duro, como cuando la gente acepta algo sin entenderlo. Entre los dos levantamos un poco la tapa superior, apenas unos centímetros. Lo suficiente. El olor cambió de golpe, más mineral, más crudo, como si hubieran destapado una zanja. Y fue ahí cuando escuchamos, clarito, pegado a la madera, un murmullo roto que no llegó a palabra. No era una frase, era un intento, un inicio que no alcanzaba a nacer. Algo parecido a un nombre. La hija retrocedió, se agarró del borde del ataúd y, por primera vez en toda la noche, tembló. Yo bajé la tapa de inmediato y volví a apretar los tornillos con fuerza, como si pudiera sellar también lo que acabábamos de oír. A las 4, los perros del pueblo empezaron a ladrar como si se respondieran entre calles. La madrugada se puso pesada, espesa, y yo ya no quería mirar el féretro. Me fui a la cocina a hervir agua para mantenerme ocupado. Cuando regresé, el visor estaba otra vez empañado y, en el centro del acrílico, se marcaba el contorno borroso de una mano desde adentro, del tamaño de la de un hombre, con los dedos extendidos como si estuviera empujando. No había forma lógica de eso. No con el cuerpo quieto. No con el frío de la muerte. El entierro fue al día siguiente, al mediodía, con el sol cayendo como castigo. Bajamos el ataúd con sogas. El sacerdote dijo lo necesario. Cuando echaron las primeras paladas, metí la mano al bolsillo y toqué algo duro. Saqué un tornillo del visor. No supe en qué momento lo guardé. Lo apreté tanto que la rosca me dejó un surco en la piel. Esa noche lo tiré al fondo de un cajón, como quien esconde una mala idea. Y me juré no volver a quedarme de guardia en un velorio. Una semana después, en mi casa, me despertó un llanto ahogado. No venía de la calle. No venía del vecino. Venía del patio, de donde tengo apiladas unas tablas viejas, maderas barnizadas que guardo para arreglos. Me levanté con la linterna y caminé sin hacer ruido, sintiendo la garganta seca. El sonido salía de una tabla en particular. Me agaché. Acerqué la oreja. Era el mismo llanto, el mismo ritmo intermitente, como si estuviera encerrado ahí, en la veta. Alumbré y vi el brillo devolviéndome la cara distorsionada. No había nadie. Pero en la superficie, como si el barniz hubiera sudado, se formó una gota lenta. Una lágrima. Regresé al cuarto temblando y abrí el cajón. El tornillo no estaba. En su lugar, había marcas finas, curvas, paralelas, en la madera del fondo, como uñas probando salida desde adentro. Y debajo, pegado con algo húmedo, un pedazo de acrílico transparente, con una huella de mano opaca que no era mía. Desde entonces, cuando paso frente a una capilla o escucho un rosario, siento que el aire se vuelve espeso. Porque yo aprendí a explicar casi todo lo que hace un cuerpo cuando muere. Lo que no he podido explicar es por qué, algunas madrugadas, desde algún rincón de mi casa, vuelve a escucharse ese llanto bajito, y por qué, cada vez que lo sigo, siempre encuentro una nueva gota resbalando por algo que debería estar completamente seco.
Me llamo Héctor Arriaga y hay algo que aprendí demasiado tarde. En un velorio, la gente cree que lo peor es mirar un ataúd abierto, pero lo peor es sentir que alguien más lo está mirando contigo, desde un lugar donde no debería haber nadie. Todo ocurrió el 4 de noviembre de 2018, en una funeraria pequeña al borde de la carretera vieja, rumbo a un poblado que prefiero no nombrar. La conocían como La Soledad, un edificio bajo, de pintura amarillenta y ventanales con cortinas pesadas que olían a polvo húmedo. Por dentro, el aire estaba cargado con esa mezcla insoportable de flores, desinfectante y madera barnizada. El tipo de olor que se te pega a la ropa y te acompaña días, aunque te bañes. Velábamos a Nico, mi cuñado, un hombre de 32 años que trabajaba manejando camioneta de reparto. Lo encontraron volteado en una curva, de madrugada. La versión oficial fue exceso de velocidad, pero la familia juraba que Nico no corría. Decían que algo lo había hecho frenar de golpe, algo en el camino, algo que nadie más vio. Éramos pocos esa noche. La mayoría se iría a descansar a los coches, porque la funeraria no tenía más que una sala y 2 baños. Yo me quedé porque mi esposa, Lidia, estaba destruida, y porque alguien tenía que sostener a mi suegra cuando le fallaban las piernas. El rezandero terminó temprano y se fue. Después, el murmullo se volvió silencio, y el silencio se volvió un zumbido constante de las lámparas. A la 1:30, noté un detalle que no encajaba: la primera fila. En los velorios, por costumbre, se deja medio libre para que la familia esté cerca del féretro, para que la pena tenga un lugar donde acomodarse. Esa fila parecía ocupada. No porque hubiera alguien sentado, sino porque había una presencia. Una presión en el aire, como cuando alguien se coloca detrás de ti en una fila y no lo ves, pero tu piel lo sabe. La vi cuando fui por café. Estaba en la entrada lateral, no por la recepción. Una mujer alta, demasiado delgada, con un rebozo negro que le cubría parte del rostro. No caminaba rápido, pero avanzaba con una seguridad rara, como si conociera ese pasillo desde siempre. Traía las manos juntas, como rezando, aunque no movía los labios. Yo, por educación o por cansancio, le ofrecí asiento. Ella no respondió con palabras. Solo levantó la mano, una mano pálida, casi gris, y señaló la primera fila. Como diciendo, ese lugar es mío. Se sentó sin hacer ruido. Ni el banco crujió. Intenté no mirarla. Me fui con Lidia, le acomodé el suéter a mi suegra, me puse a contar las coronas para distraerme, y aún así, cada tanto, algo me jalaba la vista hacia esa mujer. Su cabeza permanecía orientada hacia el rostro de Nico, clavada, firme, como si estuviera esperando que el cuerpo le devolviera la mirada. A las 2:15, el frío llegó de golpe. Fue como si alguien hubiera abierto un refrigerador enorme dentro de la sala. Las veladoras parpadearon y la cera comenzó a oler agria, quemada. Se escuchó un chasquido en el techo, y por un momento pensé en un apagón. No pasó. Las luces siguieron, pero más blancas, más duras, como luz de hospital. Me acerqué al féretro por inercia, como quien revisa que todo esté bien, aunque un cadáver nunca está bien. El cristal del ataúd tenía vaho por dentro, círculos tibios, como si alguien hubiera respirado desde adentro. Sentí que se me apretaba la garganta. Pasé la palma por el vidrio, por fuera, y no se borró. La humedad estaba del otro lado. Quise llamar al encargado nocturno, un hombre que barría sin prisa y evitaba mirar hacia la sala. Le pregunté si el ataúd podía empañarse así. Me contestó sin verme: aquí no. Aquí el frío es parejo. Luego, como si se le escapara, murmuró: cuando pasa eso, es porque alguien todavía está llegando. Regresé a la sala. La mujer seguía en primera fila. Entonces noté algo que me hizo sudar: no parpadeaba. Sus ojos, apenas visibles bajo el rebozo,
estaban abiertos de un modo que no parecía humano, como si el acto de parpadear fuera un gesto que ella hubiera olvidado hace años. A las 3:30, uno de mis primos se quedó dormido en la banca de atrás. Roncó un poco. En ese instante, la mujer inclinó apenas la cabeza, como escuchando. Luego, con un movimiento lento, se llevó una mano al pecho, donde colgaba un rosario viejo, y lo apretó. No con fe, sino con autoridad. Como un candado. Me levanté para ir al baño. En el pasillo, escuché un sonido suave, repetitivo, un golpeteo seco, como madera contra mosaico. No venía de afuera. Venía del corredor que llevaba a las cámaras de refrigeración, donde guardan cuerpos cuando hay más muertos de los que caben. Seguí el sonido con el corazón golpeándome en la boca. Llegué al final del corredor y vi la puerta entreabierta. El olor que salió de ahí no fue el de siempre. No fue formol. Fue tierra húmeda, como tumba abierta. Alumbré con el celular y la luz iluminó una parte del piso. Había marcas de humedad, huellas, pero no de zapatos, eran huellas como de tela arrastrada, un borde, una caída, como si un vestido largo hubiera barrido el mosaico. Quise regresar rápido. Al volver, la sala estaba más silenciosa. La primera fila ya no estaba ocupada. La mujer no estaba. Nadie la vio levantarse. Nadie la vio salir. Nadie escuchó el banco moverse. Sentí una desesperación infantil, absurda, como cuando pierdes de vista a alguien en un centro comercial. Miré a Lidia, a mi suegra, a mis primos. Todos parecían igual de cansados, pero no asustados. Era como si el vacío fuera normal. A la mañana, cuando llegaron más familiares, pregunté discretamente si alguien conocía a una señora de rebozo negro. Me dijeron que no. El encargado nocturno, el que barría, negó con la cabeza. Me aseguró que nadie había entrado por la puerta lateral porque esa puerta ya no abre bien. Me lo dijo sin énfasis, como si no quisiera que yo insistiera. Antes de cerrar el ataúd, una tía pidió que tomáramos una foto familiar. Nos acomodamos detrás del féretro, con ojeras, con corbatas mal puestas, con los ojos hinchados de llorar. Yo me quedé al borde, casi fuera del cuadro. Tomaron 3 fotos. En ese momento no vi nada extraño. El entierro fue rápido. El cielo estaba gris. El sepulturero dijo algo raro cuando bajaban el ataúd, trae peso como de 2. Nadie le hizo caso. Esa noche, en mi casa, me despertó el mismo golpeteo seco. No venía de la sala. Venía del pasillo de los cuartos. Toc, 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 como bastón. Me quedé sentado, inmóvil, escuchando. Lidia dormía, pero su respiración se volvió pesada, forzada, como si algo la apretara. Quise despertarla y no pude. Mi brazo no obedecía. Sentí un frío pegado a mi nuca, un aliento sin calor. Entonces, muy cerca del oído, escuché una voz baja, gastada, sin emoción. Aún falta uno. Se me cerró el pecho. Parpadeé con fuerza y pude moverme. Encendí la luz. El pasillo estaba vacío. Al día siguiente pedí las fotos del velorio. Las vi en el celular, ampliando. En las 3, detrás de nosotros, en el vidrio del ataúd, aparecía un reflejo oscuro, una forma alta, con rebozo, ocupando la primera fila, solo que el reflejo no estaba en el lugar donde debería verse. Estaba dentro del cristal, como si la sala se reflejara desde adentro de la caja. Lo peor fue lo último, en la tercera foto, justo detrás de mi hombro, se veía una mano pálida, larga, apoyada como si me estuviera eligiendo. Y yo recordé algo que no quise recordar durante todo el velorio. Antes del accidente, Nico me había dicho, medio en broma, que en la curva donde se volcó siempre se le aparecía una señora pidiendo raite,
Una que nadie levantaba porque, según los viejos del rancho, si la subías, ya no viajaba solo. No le creí. Hoy, cada vez que entro a una funeraria, hago lo mismo sin pensarlo, miro la primera fila. Si está vacía, siento alivio. Si alguien está ahí, no me acerco. Y si escucho un golpeteo de madera, aunque sea el tacón de alguien o una escoba, me acuerdo de esa voz pegada al oído, de esa certeza sin alma y del reflejo imposible en el cristal. Porque a veces el muerto no es el que se despide. A veces, el velorio es para el siguiente. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Tengo 34 y tampoco voy a decir mi nombre. No por misterio, sino porque aprendí que hay lugares donde basta con nombrarte para que algo te reconozca. Desde esa noche, cuando el aire huele a lirios viejos y a cloro barato, siento que alguien me sigue a la altura de la rodilla. Pasitos cortos. Sin prisa. Como si supiera exactamente a dónde va. Fue en 2017, en la periferia de Querétaro, en una funeraria que parecía bodega reciclada. Afuera, una lona desteñida anunciaba servicio 24 horas y adentro todo tenía la misma luz enferma de los tubos fluorescentes, ese zumbido que te taladra cuando ya estás cansado y triste. Velábamos a un compañero del trabajo, Julián, el más joven del taller, muerto en un choque. No era mi familia, pero en el taller nos tratábamos como si lo fuéramos, y por eso me ofrecía quedarme la madrugada con su mamá, que no paraba de apretar un rosario hasta dejarse las yemas blancas. La capilla olía a maquillaje y flor marchita, a café recalentado y pan dulce sudado en bolsas de plástico. Había galletas en platos de unicel, servilletas húmedas de tantas manos, coronas con listones negros que brillaban como si tuvieran barniz. Al fondo, el ataúd, con una ventanilla de vidrio que dejaba ver el rostro quieto de Julián, demasiado tranquilo para la manera en que lo vimos irse. Yo me salí a fumar cerca de la cochera, donde guardaban las carrozas. Hacía calor, de ese que no se enfría ni a las 3 de la mañana, y olía a gasolina y a cera. Cuando regresé con un vaso de café para la señora, lo vi. Estaba parado junto a las coronas, pegado a la pared, sin moverse. Un niño. No tendría más de 7 u 8. Traía el pelo peinado con una raya perfecta, camisa metida en un pantalón corto como de otra época y unos huaraches delgados que no combinaban con el piso brillante de la funeraria. Sostenía un llavero grande en la mano, una llave antigua de hierro que parecía pesada para él. No lo vi llegar. Nadie lo anunció. Nadie lo regañó por estar ahí. Al principio pensé que era hijo de algún familiar, de esos que se escapan del abrazo de los adultos. Pero lo raro no era su presencia, sino la forma en que el lugar lo aceptaba. Como si la tristeza le hubiera hecho un espacio. Cuando el rezador empezó otro misterio, el niño caminó despacio por el pasillo central. No corría, no miraba a los lados. Llegó al ataúd, apoyó la mano libre sobre el vidrio, justo donde la luz caía más fuerte. Y ahí pasó lo primero que me encendió la alarma en el pecho, su reflejo no terminaba de formarse. La lámpara devolvía mi cara, devolvía las flores, devolvía incluso el brillo del llavero, pero de él solo aparecía una mancha pálida, como si la luz se negara a reconocerlo completo. Me acerqué sin querer, con esa curiosidad tonta que te gana cuando estás en un lugar donde todo parece suspendido. El niño no volteó. Levantó la llave y la acercó al vidrio, como si buscara una cerradura invisible. Se quedó así unos segundos, respirando muy suave.
El vidrio se empañó apenas, pero no con la forma de una exhalación normal, sino en círculos pequeños, como si alguien soplara desde adentro. Me fui a servir agua para dejar de mirarlo. En el pasillo había un tablero con recordatorios viejos y anuncios de misa, hojas amarillentas sujetas con tachuelas. Entre ellas vi una foto en blanco y negro. Un niño con la misma raya, la misma seriedad, la misma postura rígida. Debajo, una fecha, 1982. Y un nombre que se repetía en mi cabeza como una mosca, Emiliano. En la esquina del papel, con tinta ya casi muerta, alguien había escrito una frase que no parecía parte del formato, que no se cierre si falta uno. Regresé a la capilla con el garrafón. El niño estaba ahora a los pies del ataúd, mirando fijo la ventanilla. Sus huaraches ya no estaban. Tenía los pies desnudos, y bajo las plantas se le pegaba polvo, como si viniera caminando de una calle de tierra. La llave colgaba de su mano como un ancla. Cerca de las 2 llegó el encargado de madrugada. Un hombre con saco arrugado, ojos rojos de sueño. Saludó en voz baja y, como si diera una instrucción de rutina, dijo que si escuchábamos golpes en el cuarto de preparación no nos asustáramos, que a veces el aire trabajaba con las puertas. El niño, al oírlo, sonrió apenas. No era alegría. Era reconocimiento, como cuando un perro ve a quien le abre la reja. Yo ya no tenía duda de que algo no cuadraba, pero tampoco quería armar escándalo frente a la mamá de Julián. Me limité a observar. Y entonces noté la sombra del niño. Caía torcida, corrida unos centímetros, como si la luz viniera de otro lado. Y cuando el foco parpadeó, por un instante su sombra no imitó su cuerpo. Levantó el brazo antes que él, como si se adelantara. La señora pidió que cerraran el ataúd porque no aguantaba ver la cara de su hijo tanto tiempo. El empleado buscó la llave del seguro. Mientras metía mano en su saco, el niño dio un paso al frente, levantó su llave vieja y la acercó al borde del vidrio. Se escuchó un clic seco, mínimo, como una uña contra metal. El empleado se quedó quieto. Lo vi esperar, sin darse cuenta, a que el niño terminara. El niño bajó la mano y se hizo a un lado. El empleado encontró la llave moderna, giró los seguros y la tapa cerró con un suspiro de madera y goma. En el mismo instante, como si fuera respuesta, desde el cuarto de preparación sonó un golpe fuerte. Uno solo. Después, silencio. El niño caminó hacia la puerta lateral, esa que daba al pasillo de servicios. Antes de cruzarla me miró. No con miedo. Con una calma vieja, casi cansada. Y yo, sin saber por qué, levanté la mano abierta en el aire, como quien se despide de alguien que no debe irse solo. Sentí algo mínimo apoyar peso sobre mis dedos. Tibio. Ligero. La mano de un niño. Cuando volví a ver, ya no estaba. Salimos al amanecer. El entierro fue ese mismo día. Sol duro, polvo, listones despegándose con el viento. Todo normal, salvo un detalle que nadie quiso ver. En el borde del cemento fresco de la tumba, junto a donde el albañil alisó con la llana, quedaron marcadas 2 huellas pequeñas, sin dibujo, rectas como hechas a mano. No eran de zapato, no eran de tenis. Eran huellas como de planta desnuda, pero demasiado perfectas, como si alguien hubiera bajado solo a dejar constancia. Esa noche, ya en mi casa, me lavé las manos por costumbre, como si pudiera quitarme el olor a flor y a cloro. Al cerrar la llave del agua, escuché el zumbido de un tubo fluorescente que en mi baño ni siquiera existe. Y en el lavamanos, entre la espuma, vi algo oscuro y pesado. Una llave vieja de hierro. No sé de dónde salió. No sé cuándo la solté. Solo sé que desde entonces, cuando paso frente a una funeraria y la luz parpadea,
siento que alguien camina a mi lado, paciente, esperando el momento correcto para cerrar lo que quedó abierto, o para recordarme que hay puertas que no se deben cerrar si falta uno. Tenía 31 años cuando me tocó velar a Rebeca en un rancho de paso, de esos que aparecen y desaparecen entre la brecha y los nopales, al oriente de San Luis Potosí, en el verano de 2018. No era mi familia. Yo trabajaba como auxiliar en una funeraria de la cabecera municipal y esa semana me mandaron a apoyar, porque el cuerpo había llegado tarde, el calor venía picado y no había capilla disponible. En los ejidos la muerte no espera turno, se coloca una lona, se prestan sillas, se encienden velas y la casa se convierte en templo, cocina y despedida. El patio olía a tierra barrida y a flor recién cortada. Pusieron una mesa con café de olla, pan dulce y vasos de unicel, al centro, el ataúd con una cruz de palma amarrada con hilo cáñamo. A media cuadra quedaba la iglesia, chica, con campana vieja y un reloj que no daba la hora, la imponía. Desde que llegué me pidieron lo de siempre, acomodar veladoras, mantener agua en las garrafas, revisar que la cera no se chorreara sobre la madera. Nada raro. Nada que no hubiera hecho en velaciones más pesadas y en lugares peores. Rebeca era joven. Demasiado para que el pueblo la mirara sin rabia. Nadie explicaba la causa con palabras completas, la gente decía se fue y bajaba la voz como si el motivo pudiera contagiarse. No hubo embalsamador. La arreglaron las tías, con ese cuidado que es casi un acto de fe, pañuelo en la mandíbula, manos entrelazadas, rosario heredado, un poco de polvo de arroz en la frente para quitarle el brillo que deja el calor. Yo coloqué el visor de vidrio, ajusté la goma, revisé el cierre. El olor era cera caliente, cloro suave y metal, como moneda vieja. Cuando la noche cayó, el patio se llenó de murmullos medidos. Los niños se durmieron bajo una mesa, envueltos en zarapes. Los hombres se quedaron junto al portón, hablando bajo, vigilando la calle por costumbre, no por peligro. A mí me tocó la madrugada. Siempre me toca, porque no me da sueño fácil y porque sé cómo se descompone un velorio cuando algo sale mal. Llevaba una linterna chica, de esas que no alumbran mucho pero alcanzan para revisar detalles sin hacer teatro. A medianoche, el reloj de la iglesia dio 12 campanadas. Yo las conté por reflejo, como quien se agarra de una baranda. La lona se inflaba con el viento y el ventilador golpeaba el aire caliente, haciendo respirar las llamas de los cirios al mismo ritmo. Todo normal. Hasta que, después de la 12, cayó otra campanada, más seca, más pesada, como si el bronce hubiera recibido un golpe con coraje. Nadie dijo nada, pero el silencio se volvió una cosa sólida. Sentí una vibración en el suelo, no como temblor, sino como cuando pasa un tráiler lejos y el cuerpo lo entiende antes que el oído. Al mismo tiempo, el ventilador se apagó un segundo, como si la luz hubiera bajado y regresado con vergüenza. En el ataúd no se levantó la tapa, no hubo golpes desde adentro, no hubo gritos. Solo un crujido mínimo de madera que cede, lo suficiente para que el rosario rozara el vidrio y dejara una marca de grasa en forma de media luna. Me acerqué con la linterna apagada, por instinto. Vi lo que uno no quiere ver y, aún así, busca explicar, un empañado breve por dentro del visor, como un suspiro que no debía existir. Pensé en gases, en calor acumulado, en humedad. Pensé en lo que nos repetimos para no rompernos. Pasé un trapo por fuera del vidrio. El empañado se fue, pero debajo, en la piel de Rebeca, quedó una línea grisácea sobre la frente, un trazo de tierra seca que iba al puente de la nariz, como si alguien hubiera dibujado con dedo sucio. No destapé. No por miedo, sino porque he aprendido que el morbo en un velorio es la forma más rápida de convertir la pena en escándalo. Ajusté la cruz de palma, que se había ladeado, y revisé el pañuelo de la mandíbula apenas lo necesario.
El olor cambió, se hizo más denso, como si la cera estuviera hirviendo sin derretirse. Una mecha se alargó, se puso negra como cuerda y se partió en dos chispas. Atrás, alguien movió una silla dormido y volvió a quedarse quieto. Cuando quedé solo, el perro del fondo de la calle dejó de ladrar de golpe, como si alguien le hubiera dicho su nombre. El viento empujó la cuerda de la campana y la hizo tocar el muro del atrio, un golpe blando, irregular, que empezó a confundirse con un eco dentro de mi cabeza. En la mesa del café, una taza tembló y dejó una marca circular perfecta, como un ojo abierto mirando al ataúd. A la 1:13, mi reloj se quedó clavado. No se detuvo a la 1, se detuvo ahí, 1:13, como si ese número tuviera peso. Volví al visor. La línea de tierra seguía en la frente y debajo del ataúd, en la sombra donde no debía haber humedad, se había formado un charco pequeño con olor a barro fresco. Metí la mano. Salió fría, con ese olor de tierra recién removida que solo aparece cuando alguien abre algo que llevaba mucho tiempo cerrado. Tomé el rosario para acomodarlo y sentí una cuenta áspera. No era astilla de madera, era como vidrio molido, algo que se clava sin cortarte del todo. La cuenta estaba tibia, y en la yema del dedo me dejó una picadura que ardía lento. En ese momento, la campana de la iglesia volvió a sonar, una sola vez, fuera de hora, como prueba de fuerza. Y entonces escuché 3 golpecitos, muy leves, no en el ataúd, sino en la banca donde yo estaba sentado, como si algo hubiera pasado por debajo y hubiera tocado madera para avisar que iba de camino. No grité. No llamé a nadie. Me quedé quieto, porque en funeraria aprendes que hay cosas que se alimentan del ruido. Cerré la mano sobre la cuenta áspera y recé por dentro, sin mover la boca. No pedí que se fuera. Pedí que terminara. Pedí que no escogiera a nadie más. El patio se quedó en calma, pero era una calma falsa, como la que queda cuando un animal deja de moverse y tú no sabes si duerme o se prepara. El amanecer llegó sin pájaros. La gente despertó, se reanudaron los murmullos, se cerró la tapa, se amarró la palma, se cargó el ataúd a la camioneta. En el panteón, cuando cayó el primer palazo, mi bolsillo vibró con un calor breve. Metí la mano y encontré una cuenta del rosario ahí, suelta, sin estar rota, tibia como recién salida del sol, aunque el día estaba nublado. Esa noche, en mi casa, mi reloj de pared se detuvo en 12:13. Le cambié la pila. Avanzó 2 minutos y volvió a pararse exactamente en el mismo número, como si lo obedeciera. Desde entonces, cada vez que un reloj se acerca a las 12, yo siento el cuerpo prepararse para una campanada de más. A veces suena en el metal del fregadero. A veces en el tubo del calentador. A veces adentro de la cabeza cuando todo está en silencio. No me creo maldito, ni elegido. Solo aprendí algo que nadie te enseña en el oficio. Hay despedidas que no se cierran con rezos, sino con permisos. Y cuando una campana marca 13, no está dando la hora, está avisando que alguien, en la orilla, todavía no entiende que ya se fue.